Para resolver un sistema vectorial consiste en encontrar el vector resultante, es decir, tengo todos estos vectores aquí y debo calcular cuál es en este caso, cuál sería la fuerza resultante de estas 5 fuerzas que están actuando sobre este punto. Existen algunos métodos para resolverlo y en esta ocasión te voy a explicar el método de componentes rectangulares. Para las componentes rectangulares y de tal manera que podamos organizarlo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo 5 fuerzas que son estas. Es la fuerza F1. Como te das cuenta, F1 está sobre el eje de las X, entonces esta no tiene componentes en Y. F2 sí tiene una componente en X y una componente en Y. F3 tiene una componente en X y una componente en Y. F4 también tiene una componente en X y una componente en Y. Y F5 no tiene componente en X porque está sobre el eje Y. Entonces voy a ir registrando el valor de las componentes en una tablita para que lo pueda yo tener de manera ordenada. Entonces empiezo con F1. F1, toda la componente, todo el vector está sobre el eje X. Como va hacia la derecha es positivo. Y en el eje Y no tiene componente. Entonces voy a escribir aquí F1, fuerza F1. Y vamos a decir que la fórmula, pues aquí no es necesaria ninguna fórmula y el valor directamente en X, aquí es componente en X, es 190 newtons. 190 newtons, esa es la componente en X. Ahora, en Y, pues no hay fórmula y el valor de la componente en Y para F1 es 0. Para F2, esta es F2. Para no enredarme, la voy a poner en un diagrama de cuerpo libre aparte. Aquí lo tengo, esta es F2. F2 y tiene 150 a un ángulo de 60 grados. Mira, es la misma, 150 a un ángulo de 60 grados. Y aquí voy a trazar las componentes de esta fuerza. ¿Cuáles serían esas componentes? Pues esta sería su componente en X aquí. Esta sería su componente en X, o sea que sería F2 en X es igual. Como es el cateto adyacente, sería 150 coseno de 60. Y esta sería la componente en Y. Como es el cateto opuesto, entonces sería F2 en Y es igual a 150 seno de 60. Y entonces aquí voy a poner entonces esas componentes. Como va aquí a la derecha, entonces si va a la derecha es positivo, si va hacia arriba es positivo. Entonces F2 en X la voy a anotar aquí. La fórmula es 150 coseno de 60. 150 coseno de 60. Y hago esa operación en mi calculadora. 150 por coseno de 60 me da 75. Y dije que es positivo porque va hacia la derecha. Ahora, en Y es 150 seno de 60. Aquí pongo 150 seno de 60. Entonces hago esa operación en mi calculadora. 150 por seno de 60 me da 129.90. Positivo, 129.9. Entonces este es positivo. Voy ahora con F3. Mira, F3 es 160 a 45 grados, que es esta. Y las componentes que tiene F3, esta es F3, serían esta, aquí, esta que está aquí, y esta va a ser negativa porque va hacia la izquierda, entonces pondría yo menos 160 coseno de 45. Y esta es hacia arriba es positiva, como es el cateto opuesto, pondría yo 160 coseno de 45. Entonces sería negativo menos 160 coseno de 45. Entonces escribo aquí menos 160 coseno de 45.
Entonces hago la operación, 160 por coseno de 45 me da 113.14. 113.14 newtons. Negativo. Negativo porque va hacia la izquierda. Y el otro sería 160 seno. Aquí es seno de 45, entonces sería aquí 160 seno de 45. Positivo, entonces 160 por seno de 45. Y esto nos da 113.14. Entonces, 113.14 positivo, porque va hacia arriba. F4 ahora es esta. F4 es esta. Y aquí, esta es la componente en X de F4. Fíjate bien, esta es la componente en X. Va a ser negativa. Y va a ser menos 110 coseno de 30. Y esta es la componente en Y. Esta también sería menos 110 negativo porque va hacia abajo. Seno de 30. Entonces tenemos aquí que es la componente en X es menos 110 coseno de 30. 110 coseno de 30. Hago la operación. 110 por coseno de 30. Y me da 95.26 negativo menos 95.26. Y el otro sería menos 110 seno de 30. Menos 110, bueno, no le pongo nada más, sería 110 seno de 30. Hago la operación, 110 por seno de 30 me da 55, menos 55. Y finalmente F5 es esta, toda está sobre el eje Y va hacia abajo. Por lo tanto, la componente en X sería 0 y la componente en Y, pues no hay fórmula, sería directamente menos 120. Ahora voy a sumar para sacar la componente en X y la componente en Y. Entonces, si sumamos, sumatoria de las componentes en X, que es esto, tendría que sumar 190 positivo, más 75 positivo, más, menos, perdón, 113.14 menos 95.26, tengo que me da positivo 56.6, 56.6 positivo. Ahora también voy a hacer lo mismo aquí para Y, hago suma de fuerzas en Y, sería 129.9 más 113.14 más, menos, perdón, 55 menos 120. Y eso me da 68, esto es igual a 68.04. Entonces ya tengo aquí las dos componentes de la resultante. En un diagrama de cuerpo libre voy a trazar mi resultante, que sería de la siguiente manera. Trazo aquí esta resultante. Este es mi plano cartesiano y voy a trazar la resultante, que sería, a ver, aquí va, sería en X 56.6 positivo, entonces lo voy a representar aquí. 56.6 positivo. 56.6 positivo porque va hacia la derecha. Y el otro es también positivo, 68.04. Entonces ese lo representamos aquí, que es 68.04. Entonces aquí es 68.04 y aquí es 56.6. Ok, entonces la resultante
la estaríamos trazando de esta manera aquí y así proyecto esta. Entonces la resultante es esta, mira. Esta es la fuerza resultante. Aquí 56.6, aquí 68.04. Entonces la fuerza resultante es igual a raíz de 56.06 al cuadrado, 56.6 al cuadrado, más 68.04 al cuadrado. Entonces hago esa operación, 56.6 al cuadrado más 68.04 al cuadrado, me da fuerza resultante es igual a raíz de 7.833.001. Saco la raíz a esa cantidad y el resultado es 88.5. Entonces la fuerza resultante es 88.5 newtons. Y esta es entonces el valor de mi fuerza resultante. Aquí lo vamos a remarcar de otro color. Este es el valor de la fuerza resultante. 88.5. Ahora, el ángulo. Para calcular el ángulo, pues, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este sería el ángulo. Entonces, utilizo la razón tangente. Tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tangente de teta es igual al cateto opuesto, mide 68.04 sobre 56.6. Así, entonces teta, acuérdate que es igual a tangente a la menos 1 de 68.04 sobre 56.6. Teta entonces es igual a, entonces hacemos shift tangente de 68.04 sobre 56.6. Entonces me da el ángulo de 50 grados, 14 minutos, 50 grados, 14 minutos, 39 segundos. Y de esta manera entonces encuentro el valor de la resultante y el ángulo de inclinación.